Les presento a Daniel Ferulo. En los 100 años del nacimiento de Oesterheld, tenemos muchas ganas de charlar con Daniel Ferulo alrededor de Oesterheld y sus personajes. Daniel es escritor, es editor, es experto en historietas, buceador de historietas, y bueno, con esto arrancamos. Decime, Daniel, ¿quién fue Oesterheld? Bueno, primero gracias por la presentación. Por favor, lo merece. Conocedor, más que experto. Oesterheld fue un guionista de historieta que empieza en los años 50, muy destacado, uno de los más importantes y para algunos el más importante de Argentina. Y paradójicamente era un señor que no leía historietas, que viene de otra formación de lector de aventuras como Salgari, Stevenson o Robinson Crusoe, y accede casualmente a la historieta. Él empieza escribiendo cuentos breves infantiles y libros de divulgación para dos editoriales, para Codex y Abril, muy conocidas en ese momento. Hablamos de los años 40 al 49 aproximadamente. Cuando editorial Abril, César Echivita, tiene la revista de historieta Mister Ick, Rayo Rojo y otras, lo invita a Oesterheld a escribir. Y como te digo, era ajeno al medio, no leía y no era conocedor, pero se convierte en el más grande historietista de la Argentina. Sus primeros Pero era un tipo muy culto, muy y muy lector. Formación profesional geólogo, que no ejerció mucho, trabajó un poco en YPF, pero no hizo su doctorado, lo tenía en la tesis, nunca la presentó, pero licenciado en geología, pero toda esa información científica de biología, eso él la usa mucho después en sus historietas. Pero el rasgo más característico de Oesterheld, el aporte fundamental a la historieta argentina y por ende mundial, porque en ese momento Argentina era un polo muy importante de historieta. Había dos países nomás en América, Estados Unidos y Argentina. Ajá. En Europa estaba Francia, Italia y España. Y no había otros países fuertes en cuanto a industria historietística. El aporte fundamental es el humanismo en la historieta que hace Oesterheld, que hasta entonces era más maniquea, bueno, malo, un científico loco, una chica en apuros, un héroe que la salvaba. Él pone la dosis de humanismo, conflictos personales, la amistad, en medio de la aventura, por supuesto, ¿no? Siempre la aventura como cuadro, como marco, importante de sus historias, pero la presencia del humanismo en su historia que lo destaca. Pero vos, a propósito de ese tema humanismo, que está muy presente también en Mort Cinder, sí, en Ernie Pike, pero él tiene una etapa militante, Oesterheld. En esa etapa militante... Pero eso es posterior. Que es posterior. ¿Ese humanismo también se manifiesta? Se manifiesta, pero no en todos los personajes. Pero permíteme hacer una pequeña digresión. Sí. El primer Eternauta, que es su obra más conocida, y para mí, en lo personal, Mort Cinder es su obra cumbre, junto con Alberto Breccia como historietista, pero el Eternauta trasciende a Oesterheld y trasciende a la historieta. El primer Eternauta lo escribe en el año 57 al 59, y salían 3 paginitas por cada revista semanal, o sea, era muy cortada. Y él mismo cuenta que la pensó como una historia, entre comillas, corta, dice, de 300 cuadros. Tuvo miles de cuadros, porque se prolongó por 2 años. Ahí el humanismo era mucho más visible, las relaciones familiares, el barrio, las pequeñas cosas con una partida de truco. La no agresión, la amistad. Claro, y la el respeto de también superar... a la autoridad. El ejército estaba más o menos bien visto en sus planteos. Después cambia mucho la versión, hay 2 versiones después de la original. La versión de la primera parte, con Alberto Breccia en la revista Gente, ya Oesterheld es otro, son 10 años después, tiene otra actitud y plantea diferencias de conflicto entre el ejército y la actitud de los personajes. Y en el segundo Eternauta, que se hace ya con el golpe, empieza a publicarse en la revista Scorpion en diciembre de 1976, un año después desaparece Oesterheld, pero llega a escribirlo completo. Ahí el personaje de Juan Salvo, que es el protagonista principal, entre comillas, pierde parte de su humanidad. Y eso le causa un conflicto con el dibujante Solano López, que eran amigos, que eran conocidos y amigos personales. Él le dice, mira, no es lo que era el personaje de la primera parte. Y él era consciente de eso. Él ya estaba militando en Montonero y ya tenía 2 hijas desaparecidas para esa fecha. Ahí cambia, digamos, el humanismo está presente en papeles secundarios, en otros grupos de personajes, pero no tanto en Juan Salvo, que toma actitudes muy militantes de sacrificar hasta a su esposa y su hija en pos de otro triunfo para él más importante. Pero eso no es solo es que la parte militante es su última etapa. Lo que él aporta de historieta
es el concepto de aventura distinto. Ahí quería ir. Y los personajes más importantes, aparte del Eternauta, podemos nombrar tercera Morcinder, para muchos, me incluyo, su obra cumbre, superior artísticamente al Eternauta, menos popular, pero superior para muchos. Y después tenés Ernie Pike, que es un corresponsal de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Inspirado en un personaje real. Inspirado en Ernie Pyle, que también era una persona, un corresponsal yanqui, pero que escribía también historias humanas dentro de la guerra. O sea, historias mínimas, sin batallas heroicas. Lo raro era que uno tenía 11, 10, 12 años en Argentina y podía leer esas historias donde vos veías que el alemán no era tan malo, que el japonés tampoco y el yanqui tampoco era tan bueno. O sea, eran personas, o sea, seres humanos en un conflicto que lo superaba ellos y sacaban lo mejor o lo peor de cada uno. Personas ordinarias en circunstancias extraordinarias. Sí, eso después fue casi un cliché, pero en ese momento la historieta no existía. Por eso es reconocido a nivel internacional, sobre todo en Europa, porque hasta ese momento la historieta del autor casi no era reconocida. Estaban, repito, los grandes temas, los géneros bélicos, del oeste, romántico, con personajes más bien maniquios, casi. Sí, perdón. ¿Por qué el Eternauta se convierte en leyenda? Bueno, ahí sí puede entrar a jugar después la parte social o política más adelante. Pero el primer Eternauta, el original, que para mí es el más valioso, fue muy popular sobre todo en Buenos Aires, porque pasa en Buenos Aires. Una de las novedades que aporta Oeste era que la invasión no ocurre en Nueva York o en París, sino en Buenos Aires. Y por más que uno sea de Tucumán, conoce, o si no fue por referencia, sabe la Plaza de Mayo, sabe el estadio de River Plate, donde hay una batalla muy importante. Entonces toma esa connotación de cercanía, identificación con los personajes, y como te dije recién, la partida de truco, cosas muy locales, muy argentinas, alguna pintada en una pared política que puso Solano ahí por bajo poncho, digamos. Pero la génesis no es, eso lo mismo cuenta que lo fue improvisando, o sea, se fue haciendo muy, muy grande y despertó mucho interés en la gente. Y antes no había pantallas. ¿Qué quiero decir con esto? No había televisión, no había internet. Entonces, el papel, la historieta, era una revista de comunicación popular real. Bien. Que era un inicio a la lectura también, en un mundo, en los chicos, era un inicio. Los chicos leíamos aventuras, Salgari o Robinson Crusoe, repito, Ivanhoe, lo que sea, pero la historieta a ser dibujada nos atraía más y muchos, por lo menos, no digo todos, pero muchos queríamos ser dibujantes, no guionistas, porque el dibujante tiene mucho peso en la historieta. Otro detalle de Oesterheld es que tuvo muy buenos dibujantes en sus historias. Bien, muchísimas gracias, Daniel. De nada, un placer.